continuar con nuestro siguiente panel, los invitamos a ver este video de ASEB. Energética A, el menor consumo energético en las referencias de este litraje. Le brindamos una solución de refrigeración y mejoramos la calidad de vida de los colombianos que necesitan un conservador para mantener sus alimentos frescos en la semana, que no cuentan con nevera o actualmente consumen mucha energía con la que tienen. Premiado en el Innovation Land 2016 como idea ganadora de innovación desde lo simple. Neveras ASEB, la felicidad de conservar lo que más te gusta. Muy bien, vamos a continuar esta vez con nuestro conversatorio de tecnologías disruptivas. Para eso vamos a invitar a Elkin Echeverri, director de Planeación y Prospectiva de Ruta N, y a Juan Guillermo Lalinde, investigador del Centro de Excelencia y Apropiación en Big Data y Analytics, CAOBA, y director científico del Centro de Computación Científica Apolo de la Universidad EAFIT. Ellos van a estar conversando con Alejandro Perdomo sobre cómo las tecnologías disruptivas aceleran la innovación en las organizaciones. Así que bienvenidos a este panel y bienvenidos ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, yo creo que ya buenas tardes. Yo creo que es un tema apasionante y no podemos desaprovechar tenerlos a ustedes para tratar de llevar esto un poco a unos conceptos que nos permitan absorber más la esencia de lo que podría significar para nuestro sector productivo y aprovechar la posibilidad que nos acaba de Alejandro contándonos algunos de los conceptos. Lo primero que yo quisiera partir es de entender que no necesariamente vamos a tener un computador cuántico como hemos tenido el computador tradicional. Lo primero que hay que entender es que los dos son complementarios. No es un punto en que este sea solo una nueva categoría y yo voy en algún momento a eliminar. Podría ser que llegara a pasar, pero digamos en el tiempo cercano, lo primero que hay que entender es que rápidamente no estamos esperando que tengamos un teléfono móvil con computación cuántica y mandemos correos con él. Eso es un punto importante también tener claro. Segundo, que eso va a significar posiblemente que el mayor posibilidad sea en las aplicaciones en que podamos integrar la computación como lo conocemos hoy, con las posibilidades que nos da el nuevo tipo de computador. Entonces, un punto importante es tratar de determinar en cuáles problemas, que no son tan lejanos muchos a lo que tenemos, podríamos empezar a pasarlo. Y quisiera empezar con Juan Guillermo, que como tal es un experto en computación y en supercomputación. ¿Qué cosas hacen que normalmente uno en la parte empresarial siempre está acostumbrado que pues necesita un computador más grande, es una cuestión de dinero y normalmente a la tecnología hay que comprar uno más grande, pero qué tipos de problemas no importa mucho tener el supercomputador más grande o el que proyectemos en muchas décadas para adelante, que puede ser precisamente en los puntos donde computación cuántica tiene un impacto. Bueno, en primer lugar quiero hacer énfasis en lo siguiente. Si ustedes miran la última imagen que presentó Alejandro sobre el ENIAC, básicamente la presentación que él está haciendo es, y por eso se ve un poquito esotérica y como temas raros, es como si ustedes hubieran tenido la oportunidad de estar en la época de los 40 cuando estaban diciendo aparece la computación. ¿No es cierto? Esto es una tecnología que está apareciendo y que tiene unos impactos muy grandes. Tal vez para ejemplificar cosas que se pueden hacer con la computación cuántica y que no se pueden hacer con la computación tradicional y que de hecho ya están afectando, es el tema de la criptografía. ¿No es cierto? Los esquemas de seguridad que manejamos criptográficos basados en RSA y en ese tipo de cosas, que son las que nos permiten tener el comercio electrónico seguro, están basados en que hay unos problemas que con la computación tradicional es muy difícil resolver, específicamente la descomposición en factores primos de un número. Cuando un número es muy grande, si ustedes tratan de descomponerlo en factores primos, tienen que empezar a hacer un montón de divisiones. Empiezan por 1, por 3, por 5, 7, 9, no lo prueban porque saben que no es primo, pero después empiezan
a tener que probar todos los impares, etcétera. Y son temas que si yo lo hiciera en un computador tradicional podría tardar la edad del universo para resolver el problema. O sea, En el computador más poderoso que tengamos. Más poderoso que tengamos. Lo que pasa es que en la computación cuántica, por lo que explicaba Alejandro de la superposición de estados, cuando yo aplico una operación no la aplico sobre un estado, sino sobre 2 al número de qubits de estados que tenga. O sea que si yo tengo, pues para tomar un referente que probablemente algunos de ustedes conocen, 63 qubits, 2 a la 63 es un número gigantesco. Digo que probablemente lo conocen porque aparece en la historia del ajedrez. Cuando el que le enseñó a jugar ajedrez a un rey de la India, el rey le dijo que pidiera lo que quisiera, le dijo que le diera un granito por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero y así sucesivamente. Y el rey dijo que por qué le podía un poquito de grano si le podía pedir medio reino. Y cuando hicieron la cuenta, 2 a la 63 era miles de veces más que la capacidad de producción de trigo del mundo completo. Entonces, en esos problemas donde son un montón de alternativas que hay que evaluar, aparece eso. En la vida cotidiana, la mayoría de los problemas de optimización tienen esa característica. Problemas, por ejemplo, de cómo planificar una distribución de domicilios. Tengo que llevar domicilios o tengo que repartir mercancías. ¿Cómo hago para que la ruta que siga sea una ruta óptima, que el costo sea mínimo? ¿Cómo se diseña un procesador? ¿Cómo que se conectan los distintos dispositivos entre sí? Ese tipo de problemas que en una máquina tradicional en teoría se puede resolver, pero tardaríamos miles de millones de años para resolverlo, en computación cuántica se podrían resolver rápidamente. En general podemos decir que todos aquellos problemas que la computación tradicional, la única forma que tiene de atacarlo es probar uno por uno todas las posibles alternativas, encuentran algunos problemas que eso no se acerca nunca a una solución cuando requiere cierto tamaño que se pueda trabajar en un tiempo relativamente cercano para la posibilidad de un negocio o de cualquier proceso que yo esté manejando. Y a veces son engañosamente simples. Ustedes están, la mayoría creo que en mesas de 16 personas, si no me equivoco. Si yo escogiera todas las posibles combinaciones de cómo se pueden sentar, es factorial de 16. Factorial de 16 así rápidamente da más o menos como 23 millones de posibilidades. Algo que cuando lo hacemos en paralelo, como sería el computador cuántico, es como cuando ustedes llegaron, de alguna manera entre todos encontraron una manera como sentarse apropiada. Si yo le dijera al computador, lo único que puede hacer es empezar a probar una opción, luego la segunda, luego la tercera, y si son demasiadas, como ven que rápidamente se crece, pues no lo voy a poder hacer en un tiempo práctico. No es que no se pueda hacer, sino que no va a ser práctico en condiciones de dinero y energía. Entonces, ya teniendo claro esa primera etapa, el computador cuántico es un computador especial para ciertos casos que hoy no tenemos la solución, por lo menos no en un tiempo, sino que van a ser complementarios. La pregunta siguiente que yo le tendría a Alejandro es, ¿cuándo podemos tener computadores que sean valiosos en ese tipo de problemas? Porque hoy tenemos computadores cuánticos, pero el número de qubits que somos capaces de mantener entrelazados para lograr esa magia es muy pequeño. Entonces, un computador clásico hoy, así sea en el enfoque de trabajo uno por uno, hoy los puede superar. ¿Cuál es ese número de qubits entrelazados simultáneamente que hace la diferencia entre lo mayor, lo más poderoso que tengamos clásico hoy? Hay una teoría de 49 qubits, no sé si Alejandro porque hay como bastante discusión. Si estás de acuerdo, ¿cuál sería ese número y cuándo crees que ese número se superaría? Porque eso nos generaría una decisión desde el punto de vista empresarial de qué tan cerca estamos de que eso en realidad se vuelva algo que podemos traer a los negocios automáticamente. Sí, bueno, primero agradezco la intervención también de Juan. La verdad, algo muy valioso es primero tener en cuenta eso, que las tecnologías estas, computadores cuánticos, de hecho, todo mi trabajo de investigación, gran parte del tiempo es hablando con ingenieros, digamos, dentro de la NASA, y entendiendo dentro del pipeline, dentro de la estructura de su algoritmo, dónde es que realmente están atrancados, dónde es que realmente no pueden computar, qué es lo que realmente alenta el proceso. Entonces, eso es lo que se llama, lo que está de moda ahora, que son modos de computación híbridos. Es decir, uno utiliza solo el computador cuántico para la tarea que es difícil y le deja el resto, los adornos, se lo deja al computador
que es muy eficiente y que ha sido desarrollado por 70 años para desarrollar todas estas actividades. En cuanto a lo que mencionaba Elkin de la parte de cuántos qubits se necesita, el debate realmente, de hecho ahorita es una competencia realmente entre IBM y Google, ¿no? De quién tiene el dispositivo más grande en este momento, que quién tiene los algoritmos más poderosos. Lo que se ha detectado es, si uno tuviera un computador del orden ahora, ya subieron la barra a 56 más o menos, 50, 60, pongámosle 60 para redondear. Ese computador podría hacer algo al estilo de lo que decía Feynman en los años 82, en el año 82. Es decir, puede hacer algo que no se puede simular o un resultado que no se puede reproducir con un computador clásico. Así ustedes pongan en conjunto todos los supercomputadores del mundo, ese resultado no se puede verificar con un computador clásico. Esta era, que le llaman ellos ese milestone, que realmente es ese siguiente paso de lo que le llaman, tienen un nombre divertido, le llaman quantum supremacy, supremacía cuántica. Es decir, es el primer ejemplo donde un computador cuántico hace algo que ningún computador que conocemos en la historia puede hacer. Ahora, la letra menuda de esa aplicación es que, y Google ha sido muy abierto con esto, es realmente el primer milestone de lo que se viene. ¿Por qué? Porque esta aplicación que ellos tienen en mente no tiene ninguna aplicación clásica, es completamente abstracta, abstraída de cualquier aplicación del mundo corporativo, inclusive no representa nada. Entonces es un problema netamente matemático y es un problema que digamos es completamente abstracto, pero de por sí ya es valioso. ¿Por qué? Porque eso le dice a los inversionistas, oiga, o sea, sí es cierto que estos computadores pueden hacer algo que definitivamente no podemos hacer con otros recursos. Entonces, la parte de las aplicaciones depende de nuevo a quien uno le pregunte, ¿no? De hecho, yo estaba en un panel invitaron a participar en una encuesta de la Comunidad Europea acerca de qué tan cercana estaban estas tecnologías cuánticas, y lo curioso es que en estas entrevistas uno podía ver en tiempo real la que la gente iba respondiendo al cuestionario. Y uno veía respuestas desde 2 años, 5 años, hasta 100 años, hasta nunca va a funcionar, que era otra la respuesta, que es precisamente lo que les mostré en Google. Es muy dividido realmente y hay gente que es completamente agnóstica y dice, esto realmente no tiene forma que despegue porque escalar esto es muy difícil. Entonces, desde la parte, yo lo que veo es que, digamos, mi tiempo de expectación yo diría que está alrededor, por lo bajo, de 5 a 10 años más o menos. ¿Y qué hemos encontrado? Y por ejemplo, ¿cuál es mi proyecto de investigación, el que yo lidero ahora en NASA? Es cómo yo puedo utilizar la computación cuántica para acelerar tareas en el campo de Machine Learning. Yo creo que muchos acá han escuchado la palabra Machine Learning, el aprendizaje de máquinas que le llaman, y eso tiene un impacto en cualquier sector corporativo, en cualquier industria, prácticamente Machine Learning se está metiendo con mucha fuerza. La pregunta, el grupo que yo lidero es precisamente eso, es cómo diseñamos algoritmos de tal forma que cogemos dentro de los algoritmos de Machine Learning la parte difícil y la reemplazamos con un proceso donde el computador cuántico acelere todo esto. Entonces, de nuevo, o sea, es como que las primeras propuestas de lo que le llaman Quantum Machine Learning eran muy primitivas y de hecho apenas pasaron hace 5 años. Los físicos querían meter todo el proceso de Machine Learning dentro del computador cuántico. Si uno le da otra visión a eso y comienza a meter esto en un programa híbrido, que no es trivial, pero porque ya hay un problema de comunicación entre el computador clásico y el computador cuántico, pero si esto se puede, y de hecho nosotros ya hemos hecho experimentos, prácticamente ya eso acorta ese tiempo que uno tiene a la expectativa pues de que qué tan cerca está esto para tener un impacto en la industria. Y cada vez, por ejemplo, ahorita que vemos todas estas inversiones de billones de dólares, de equipos que se están formando en todo el mundo, prácticamente lo que hace eso es precisamente acortar esa distancia, ¿no? Esa distancia, porque realmente no podemos, si tú me preguntas por ejemplo ahora con los algoritmos que tenemos ahora, con el escalamiento, te puedo decir 20 años, 10 años, pero yo definitivamente estoy convencido que con todo este momentum, con todo este impulso que realmente tenemos ahora, yo diría que eso se puede acortar significativamente. Entonces yo le pongo 5 a 10 años más o menos. Bueno, muy interesante porque eres alguien muy conocedor, estás muy metido en el mundo científico alrededor de esto, entonces yo creo que es
el futuro no es lo que acostumbraba, se va volviendo como presente más rápido. Entonces es muy interesante tener en cuenta porque para los negocios muchas veces 5 años es demasiado poco como para no tenerlo en cuenta en este momento como una posibilidad. Otra cosa interesante es que pues, es una tarea muy difícil porque mantener los tiempos de entrelazamiento y que no haya de coherencia en los tiempos suficientes para computar escala también exponencialmente con el número de qubits. Pero también hay que mirar hacia atrás. La humanidad siempre, cuando se ha planteado un problema, siempre ha encontrado la forma de solucionarlo y no creo que esta vaya a ser como la diferencia. Nos tome más o menos tiempo, yo creo que hoy está muy cercano, aunque obviamente también hay gente que dice que, por ejemplo, la gravedad va a ser imposible que algún momento se pueda lograr. Pero otra cosa interesante, otra cosa que uno debe tener desde la practicidad ya en las empresas no es pensar que va a tener un computador dentro de su empresa. Hoy es un modelo as a service. Yo la verdad no conozco mucho, pero ya me he entrado a programar, he hecho algunos algoritmos con sitios que están disponibles para todo el público, los invito a que lo busquen. En el caso de IBM es bastante fácil de manejar y uno ya puede empezar a hacer sus propios algoritmos en computadores cuánticos y está abierto para que cualquiera lo pueda hacer. Yo creo que es algo que los aterrizaría bastante en conectarlo y cualquier persona. Yo a veces que tengo un tiempito libre me siento y me pongo a jugar y hago los algoritmos que estoy utilizando. Uno de los computadores cuánticos, ellos tienen varios y uno puede acceder a ellos como un servicio. Entonces imagínense también algo como lo que nos está pasando en inteligencia artificial. No tenemos que tener un Watson en la compañía, sino que construimos un código tradicional y hacemos unas llamadas a una API de Watson y él nos hace algún trabajo de inteligencia artificial que nosotros no podemos hacer, pero enriquece enormemente el programa que estamos haciendo. Con computación cuántica es bueno dejar también esa imagen. Entonces pueden construir programas totalmente normales de su negocio, pero que, como dice Alejandro, la parte difícil, la que la computación clásica no puede hacer, ni teniendo toda la capacidad de cómputo, hago una llamada y el computador en ese procesamiento en paralelo, cuando ya tenga la capacidad, me va a traer una información. Un ejemplo, logística, que hay muchas compañías que de alguna manera dependen de la distribución y la logística. Pues eso va a ser un poquito como el problema que les mencioné de las sillas, y no ya con 16, sino con todas las vías, todos los vendedores, todos los productos, y eso se va a escalar rápidamente a algo que va a necesitar este tipo de solución. Entonces no crean tampoco que está tan lejos y que lo podrían utilizar. Y eso nos lleva a una cosa muy interesante y que también quiero hablar con Juan Guillermo alrededor de: en el pasado no tener el hardware era un escalón muy alto que nosotros no podíamos saltar desde estas geografías para utilizarlo, pero esa ya escalón no existe. Hoy es más la capacidad que tengamos gente entrenada, porque por internet podemos llegar a esas máquinas y utilizarlas. Entonces una pregunta es: ¿cómo ves ese proceso desde las universidades? ¿Cómo podríamos hacer para dar un sentido de urgencia de que hoy la gente la podemos, aunque los computadores no estén totalmente listos, empecemos a preparar, que ya la gente empiece a jugar con estos algoritmos y tengamos más gente preparada para utilizarlos? Bueno, en primer lugar, yo creo que es una urgencia no solo en las universidades, sino en todo el sistema educativo. Si ustedes miran lo que ha venido pasando y las tecnologías que estamos utilizando actualmente cuando hablamos de Big Data, de Internet de las Cosas, de Deep Learning, inteligencia artificial, ahora de computación cuántica, son desarrollos que se han logrado gracias a la aparición de computación, ¿no es cierto?, las máquinas tradicionales, ahora máquinas nuevas, como es el caso de la computación cuántica, y que han permitido resolver problemas del día a día, que han permitido transformar la forma como los negocios se llevan a cabo. Nos permiten reducir los tiempos de entrega, nos permite ser más eficientes, disminuir costos, etc. Para eso, pues hay varias cosas. La primera de ellas es que lo que antes se consideraba como una forma de pensar específica en sistemas, que era lo que llaman pensamiento computacional, ya se está utilizando en todas las áreas del conocimiento. O sea, un ingeniero de producción, cuando está programando la producción, está utilizando ese tipo de herramientas, y en general en todas las áreas, en administración, ahí existe psicología computacional, biología computacional, en todas las áreas del conocimiento se está utilizando eso. ¿Qué necesitamos nosotros? En primer lugar, hay que subir la calidad de formación en todos los niveles. En particular, miren que los resultados que están obteniendo nuestros estudiantes en primaria, en las pruebas PISA, pues estamos en los niveles inferiores. Y lo que necesitamos no es que haya muchos doctores, muchos magísteres que trabajen estos temas, sino que tenemos que tener todos los roles que se pueden desempeñar. Aquí, obviamente, se van a necesitar
doctores que puedan formular algoritmos o que puedan mejorar diseños de las máquinas, etcétera, ese tipo de cosas, pero también vamos a necesitar técnicos en el sentido nuevo, o sea, técnico ahora ya es una persona que tiene que tener una formación matemática sólida, que es capaz de aplicar una tecnología al interior de la industria. Si ustedes miran en el contexto americano y en el contexto europeo, ya hay currículos con los cuales incluyen pensamiento computacional, formación en ciencias de la computación, incluso formación en nanotecnología en K12. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es mejorar el nivel de educación. Yo creo que en las universidades nuestras, pues, como bien lo decía Elkin, ahora el acceso al hardware, el acceso a una máquina cuántica, lo puede hacer cualquiera de ustedes, entran a la página de IBM y ahí van a encontrar la forma de entrar, de hacer simulaciones, de ensayar, etcétera. Ya no es una limitante, pero estamos ante una tecnología que implica tener un nivel de conocimientos más altos. Si nosotros queremos ser una sociedad que sea competitiva, tenemos que pensar en cómo subir el nivel de formación de toda nuestra población. No solamente pensar en ingenieros o la gente que va a la universidad, sino también en los técnicos, programas de formación profesional, etcétera, cómo los adaptamos para poder hacer un uso apropiado de estas nuevas tecnologías. Excelente, Juan. Para darle un giro ya final a esto, pensemos en algo también que nos pasa como ciudad, el problema que tenemos de calidad de aire. Definitivamente en las metas que tenemos nosotros como sociedad de crecimiento, dado las limitaciones de lo estrecho del valle, en las simulaciones que estamos trabajando ahora con el área metropolitana, está claro que no tenemos futuro a la larga sino con autos eléctricos y posiblemente en alguna etapa con autos eléctricos autónomos. Y por esas condiciones nos va a tocar acelerar esas soluciones mucho más rápido que posiblemente otras regiones del país y del mundo. En ese escenario, los autos autónomos, cuando ya trabajan inteligencia artificial, se vuelven casi el sistema de transporte masivo, ya no son movilidad como servicio, no es un elemento de propiedad de las personas, sino que entran ahí un sistema masivo de transporte que se complementa con autos autónomos que están repartidos en toda la ciudad, y la optimización se da por algún esquema de computación central que hace que inclusive todos los cruces semafóricos, todo lo demás, se armonice alrededor de cómo se esté moviendo el tráfico. Ese tipo de elementos, como en todas las soluciones de Big Data y grandes datos, no se pueden hacer sin inteligencia artificial. Y posiblemente haya algunos elementos en tiempo real de definir esos patrones para optimizar que necesiten en el núcleo de esa inteligencia artificial computación cuántica. O sea, es muy probable, pero cuando lleguemos a la ciudad en esos momentos tal vez sea común utilizarlo. Entonces quisiera esta última parte que nos contaras, que es tu área de expertise, cuáles son los puntos en inteligencia artificial, porque ya la ciudad está haciendo muchas actividades en Machine Learning, ya hay empresas que tienen módulos trabajando, estamos desarrollando, hemos aprendido cómo entrenar estas máquinas y que tengan conocimiento. Danos el escenario en qué parte de inteligencia artificial se vuelve imprescindible tener metida computación cuántica cuando ya tenga esta capacidad. Bueno, yo creo que tú mencionaste ya los puntos claves y de dónde se puede ver un potencial bastante prometedor, y es parte de simulación. Es parte de las simulaciones. Estas simulaciones no son nada, primero son aproximadas por lo general, es decir, o sea, solo le dan a uno una tendencia. Por eso cuando uno le reportan, por ejemplo, la probabilidad de lluvia es una con cierta probabilidad. Entonces la parte de las simulaciones acerca del aire es algo que seguramente también es bastante complejo y que se podría acelerar igual con esas computadoras. La parte, por ejemplo, mencionaste la parte de los autos como tal, o sea, los autos self-driving cars. Son estos autos realmente, todo, digamos, mucho del proceso de cómo estos autos aprenden a tomar decisiones y todo eso. Hay mucho de machine learning que realmente de nuevo se puede acelerar, ¿no? Digámoslo, ahí viene la cuestión de seguridad, ¿no? Realmente, ¿cómo logramos incrementar un porcentaje el riesgo o reducir el riesgo de que estos carros, por ejemplo, terminen atropellando peatones, ¿no? Entonces ahí están prácticamente los algoritmos que están dentro de estos carros se pueden mejorar por medio de la computación cuántica. Y un tercer punto es la parte que mencionaste, ¿no? También hacer el tráfico más eficiente o encontrar soluciones, patrones donde realmente se puedan vivir en mejor condición, ¿no? Entonces todos estos problemas, por ejemplo, ese es el caso que mencionaba de Google y Volkswagen que se asociaron. Y
ya con eso yo creo que, bueno, ahí prácticamente resumo esto y quería hacer hincapié en lo que tú mencionaste ahora de la programación. Él que mencionó la parte de IBM, Quantum Experience, eso es una herramienta muy valiosa. Y también, de hecho, una anécdota de lo que mencionabas ahora era, tengo un colega que trabaja con la otra computadora en Los Álamos, en el laboratorio de Los Álamos, y de hecho su hija apareció en el periódico porque es la primera niña de 5 años que aprendió a programar un computador cuántico antes que un computador clásico. Entonces realmente, o sea, estamos viviendo en tiempos diferentes y yo creo que hay que estar pues a la expectativa. Yo creo que ese es un buen punto de remate y vivimos un tiempo que nos genera muchos retos, pero apasionante también en el sentido que por primera vez muchas de estas cosas nos llega la información relativamente a buen tiempo para actuar y que no tenemos unas barreras de entrada como teníamos hace 30 o 40 años. Entonces la invitación es que no nos quedemos de nuevo pasivos, sino que pasemos activos a construir posiblemente ese futuro, no dejar que otros nos conformen ese futuro, sino que entre todos construyamos y podamos construir también un futuro que a nosotros como región, como ciudad, como país nos interese. Muchas gracias a mis compañeros y yo creo que esto ojalá haya servido para aclarar un poco más estos conceptos y su utilidad hacia adelante. Muchas gracias a usted. Agradecemos a Alejandro Perdomo, a Elkin Echeverry y a Juan Guillermo Lalinde por este conversatorio en tecnologías disruptivas. Los vamos a dejar nuevamente con el video de ASEP. Ahora la felicidad de conservar lo que más te gusta tiene el tamaño ideal para ti y te ayuda a ahorrar dinero. Desarrollamos un conservador 100% colombiano, con clasificación energética A, el menor consumo energético en las referencias de este litraje. Le brindamos una solución de refrigeración y mejoramos la calidad de vida de los colombianos que necesitan un conservador para mantener sus alimentos frescos en la semana, que no cuentan con nevera o actualmente consumen mucha energía con la que tienen. Premiado en el Innovation Land 2016 como idea ganadora de innovación desde lo simple. Neveras ASEP, la felicidad de conservar lo que más te gusta. Muy bien, la Alcaldía de Medellín nos invita entonces a disfrutar de un delicioso almuerzo, el cual está disponible en el hall del primer piso, al lado del punto de registro. De igual manera, en la parte de afuera también de este recinto, hay varias mesas ubicadas para este almuerzo. Vamos a pedirles a todos entonces, muy puntualmente nos encontramos y reencontramos a las 2 de la tarde en este mismo punto para que continuemos con esta jornada académica. 2 de la tarde, disfruten este almuerzo, la oportunidad